Muy bien, una nueva videoclase. Seguimos con el tema de los Incoterms. Nos quedan muy poquitos, así que bueno, vamos a terminarlos. Hoy vamos a ver el Incoterm CFR, es decir, costo y flete, costo y flete, cost and freight, ¿sí? En inglés. Bueno, este Incoterm, como siempre digo, acá está en el videograph el tema de la clase, mi email y la clave de Classroom para cualquier consulta que tengan, ¿sí? Bueno, seguimos entonces explicando los Incoterms. Voy a leerlo y nuevamente lo voy a explicar. Son estos dos que faltan, el costo y flete y el CIF, son muy fáciles. Si entendieron los anteriores, estos no les va a costar mucho, pero igualmente vamos a ir paso a paso. Costo y flete. Significa que el vendedor exportador entrega la mercadería a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque. El riesgo se transmite del exportador, ¿sí?, al importador cuando la mercadería está a bordo del buque. Y hasta ahí, ¿qué diferencia hay con este? ¿Se acuerdan de este? El FOB, que lo habíamos visto en la videoclase anterior. ¿Qué diferencia hay con este? Hasta acá. Es exactamente igual, hasta ahí. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué hago este detalle? Por lo siguiente. Dice, al utilizar CPT, CIP, CFR o CIF, CIF, la empresa vendedora exportadora, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que habíamos dicho los argentinos y las japonesas? Bueno, en este caso los argentinos, la empresa vendedora o exportadora cumple con su obligación de entrega cuando pone la mercancía en poder del porteador y no cuando la mercancía llega a destino. O sea, la mercancía tiene que estar ¿dónde? Arriba del buque, ¿sí? En cualquiera de esos 4 Incoterms, la mercadería tiene que estar arriba del buque para cumplir con la entrega, ¿sí? Y acá la diferencia que tenemos con el FOB, ¿sí?, con el que vimos la videoclase anterior, es que en el CFR el exportador, el vendedor, ¿sí?, no solo tiene que subir la mercadería al buque, como mostramos en el dibujito de la videoclase anterior, no solamente tiene que hacer esto, subirla, sino que además tiene que pagar ¿qué cosa? El flete principal, es decir, el buque. ¿Por qué? Porque el Incoterm se llama costo y flete. Entonces, ¿quién paga el flete principal? En este caso, el buque. El exportador. Entonces, al FOB, que habíamos visto anteriormente, se le agrega también el costo del flete, ¿sí? Entonces, el CFR es costo y flete. El flete principal lo paga el exportador. Y acá dice algo muy interesante, ¿sí? El apunte. Existen dos puntos críticos porque el riesgo se transmite y los costos se transfieren en lugares distintos. Claro, ¿qué pasa? En el CFR, ¿sí?, el exportador, el vendedor, en este caso los argentinos, tienen que subir la mercadería a bordo, ¿sí?, y también pagar el barco, el flete, hasta destino. Entonces, la responsabilidad del exportador termina acá. Si la mercadería le pasa algo, a partir de este momento, la responsable, ¿quién es? La importadora, la japonesa, ¿se acuerdan? Pero el costo, o sea, el traslado de la mercadería, ¿quién lo paga? El exportador, los argentinos. Entonces, los costos se transfieren ¿en dónde? Se transfieren en Japón, cuando el buque llega a Japón, al puerto de Japón, ¿sí? Por eso, la responsabilidad está en el puerto de entrega o en el muelle de entrega, pero los costos están hasta el puerto de Japón para el exportador, ¿sí?, siempre viéndolo desde el punto de vista del exportador. ¿Se entendió eso? Dice, obligaciones del vendedor, del exportador. Suministrar la mercancía, la factura comercial y cualquier otra cosa que le pidan en el contrato, como siempre. Obtener documentos, licencias, autorizaciones, permisos, inspecciones, etcétera, que le pida la aduana de salida, en este caso la aduana argentina, que es la aduana de su país. Bueno, como en el anterior. Contrata al despachante de aduana de su plaza, similar al anterior.
asume los costos de operaciones de verificación, calidad, medida, pesos, embalaje, que le pida ¿quién? La aduana de su país, en este caso la aduana argentina. Debe proporcionar al comprador el documento de entrega. ¿Se acuerdan del documento de entrega? De tener, vuelvo a repetir por las dudas, el tema de un documento que garantice que yo entregué todos los documentos al importador o a su representante y que él mismo me tiene que firmar para yo quedar a cubierto de que está todo muy bien entregado y no va a haber ningún problema. El documento de entrega muy importante. Después dice, contratar el transporte de la mercancía, que esto es lo que cambia acá, contratar el transporte de la mercancía desde el lugar de entrega hasta el puerto de destino acordado. Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que contratar el transporte principal desde el lugar de entrega, ¿sí? El puerto que hayan acordado, hasta el lugar de destino, el puerto que hayan acordado. Por ejemplo, el puerto de Buenos Aires sería el lugar de entrega y el puerto de Tokio sería el lugar de destino. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Debe proporcionar el documento de entrega, bueno, lo repetimos, y no tiene obligación de formalizar contrato de seguro ante el importador. Debe cumplir en tiempo y forma con la entrega. Bueno, el seguro no tiene obligación de contratarlo, sí el flete, no el seguro, por la mercadería siempre hablamos, y debe cumplir obviamente en tiempo y forma con la entrega, eso como en todos los Incoterms. ¿Qué se agregó acá entonces con respecto al FOB? Que el exportador, ¿qué paga? Paga el flete principal. ¿Sí? Además de poner la mercadería encima del buque, encima del medio de transporte, tiene que pagar el flete de la misma. Muy bien, no el seguro. Obligaciones del comprador, en este caso la japonesa, ¿sí? La importadora. Pagar el precio de la mercancía, obvio. Obtener documentos, licencias, autorizaciones, permisos y todo lo que le exija la aduana de entrada. En este caso, ¿cuál es la aduana de entrada? La aduana de Japón, ¿sí? La de su país. Contrata al despachante de aduana de su plaza, obvio. Asume los costos de operaciones de verificación, calidad, medida, peso, embalaje que le exija la aduana de su país. No tiene obligación de formalizar contrato de transporte y o seguro. Claro, ¿por qué no tiene obligación de formalizar contrato de transporte? Porque ¿quién contrató el transporte principal? El exportador. Entonces ella no tiene obligación ahora en este Incoterm de contratar un medio de transporte. Y el seguro, si lo quiere, ella lo puede hacer, pero no tiene obligación de formalizar el contrato de seguro, o sea, no tiene obligación de presentárselo al exportador. ¿Por qué? Porque si la mercadería durante el viaje le pasa algo y ella sacó un seguro, la única beneficiaria, ¿quién va a ser? Ella. Entonces no tiene necesidad de mostrárselo a nadie, es para ella, ¿sí? Y por último, si no retira la mercadería en tiempo y forma en el punto de entrega acordado, será responsable de todos los inconvenientes que genere la misma. Bueno, se supone que tiene que haber un representante de ella, ¿sí? Acá en el puerto de entrega, ¿sí? Tiene que haber algún representante para subir la mercadería a bordo y que haga todos los trámites sin ningún problema. Bueno, muy bien, fíjense que la diferencia entre el FOB y el costo y flete es que en el FOB, vuelvo a repetir, el exportador o vendedor, o en este caso los argentinos, subían la mercadería a bordo del buque, pero no pagaban el flete. En el CFR, como se llama costo y flete, ¿sí? El exportador tiene, además de subir la mercadería a bordo del buque, ¿qué tiene que hacer? Pagar el flete principal, en este caso el buque, desde el puerto de entrega hasta el puerto de destino. Por esa misma razón, hay dos puntos, el punto de entrega y el punto de destino. En el punto de entrega cambian las responsabilidades, pasan del exportador o los argentinos a la importadora o la japonesa, pero los costos recién pasan del exportador al importador en el puerto de llegada, en el puerto de destino, ¿sí? Bueno, espero que hayan comprendido bien. Cualquier cosa se comunican por email y repito, quédense en casa disfrutando de las videoclases, ¿sí? Cuídense. Chao, gracias.